Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a la administración de la enseñanza y del motivo del por qué estamos esta noche aquí, ¿no? O sea, por qué nos hemos congregado en esta celebración. Una celebración que tiene un nombre que de pronto para algunos suena extraño. Pues así es el nombre bíblico, pero pues obviamente en español lo traducimos algo así como día de proclamación o día de aclamación. Estamos hablando de la fiesta bíblica de Yom Teruah, ¿sí? Yom Teruah. Esta es una fiesta muy especial. Es una de las fiestas del eterno Dios, pero es una de las fiestas muy especiales porque todas las fiestas bíblicas, recuerden, tienen un propósito y tienen un sentido profético en Yeshua, en Jesucristo nuestro Señor. Si no tuvieran un propósito en Él, no tendrían sentido estas fiestas. Por lo tanto, nosotros las celebramos y las entendemos y las debemos entender a la luz de las Escrituras, pero en el cumplimiento de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Estoy hablando de aquel a quien el Padre envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Amén. Esa es nuestra confesión. Entonces tenemos allí en la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 23, por favor abra su Biblia, en Levítico capítulo 23. Allí en Levítico 23 encontramos todas las fiestas, las 7 fiestas en total, 7 fiestas bíblicas, ¿sí? Son las 7 fiestas del Señor, siempre aclaro eso, porque lamentablemente a veces se habla de las fiestas de los judíos. Y la Biblia nunca habla de las fiestas de los judíos, sino que habla de ¿qué? De las fiestas del eterno Dios, de Yahweh. Son sus fiestas, son sus momentos, son tiempos especiales y así debemos entenderlos y debemos verlos. Amén. Por eso dice el capítulo 23, el versículo 1, leamos el versículo 1, dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: háblale a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes ¿de quién? De Yahweh, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas. Entonces ahí se empieza a dar todas estas santas convocaciones y estas fiestas especiales. Entonces la Biblia empieza diciendo allí ese texto que son fiestas ¿de quién? Del eterno Dios, que son ocasiones de Él, son llamados de Él, son los tiempos. De hecho, la palabra que aparece allí, ¿no? En cuanto a fiestas, ¿sí? La verdad no es que la palabra fiesta en hebreo sea moed, no, porque la palabra fiesta en hebreo es haj, ¿sí? Haj en hebreo. Pero la palabra que aparece ahí como fiesta es la palabra moed, que es, en plural es moadim. Y moed, que en plural es moadim, significa los tiempos ¿de quién? Del Señor. ¿Qué son los moadim? Los tiempos del Señor. Por eso nosotros apartamos siempre estos tiempos, porque son los tiempos ¿de quién? De Él, le pertenecen a Él. Entonces Él está diciendo a Moisés: estos son mis tiempos solemnes. Estos son los momentos solemnes, son míos, son de Yahweh. Y dice acá: a esos tiempos
ustedes harán convocación, una convocación santa. Y recuerden que la palabra convocación, ya aquí lo he hablado en algunas ocasiones, pero para los que no lo saben y para que no se los olvide y siempre reforzar, la palabra convocación en hebreo es la palabra mikra. Y mikra, sí, significa obviamente un llamado a convocar, pero la palabra mikra en hebreo también significa ¿qué? Ensayo. ¿Qué significa? Ensayo. Es decir, que cada una de estas fiestas, cada vez que las convocamos, son un ensayo. Es decir, que hoy estamos haciendo ¿qué? Un ensayo. Lo de hoy es un ensayo. ¿Y para qué uno ensaya? Pues para cada día estar más preparado, ¿no? Y uno ensaya para algo. Para algo uno ensaya con un propósito, ¿sí? Y eso lo vamos a ver hoy, el propósito del por qué este ensayo de hoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor nos convoca a que ensayemos? Y constantemente lo estamos haciendo, entendiendo con esto que un día dejará de ser un ensayo para ser una realidad. Así como los deportistas, ¿no? Que se entrenan y ensayan y entrenan y ensayan día a día para enfrentarse a esos grandes momentos como olimpiadas o mundiales, y lo anhelan, ¿no? Y están ensayando durante todo el año hasta que llega el momento de ir a demostrar de qué sirvió el ensayo, ¿ok? Entonces dice acá que son los tiempos del Señor, de Yahweh, y estos son proclamaciones o convocaciones ¿qué? Santas. Son ensayos santos, es decir, un llamamiento especial que se hace. En el caso de lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de Yom Teruah, que se encuentra entre los versículos 24 y 25 del capítulo 23 de Levítico que estamos leyendo. Entonces vaya por favor, ahí en Levítico 23 al 24 y 25, los versículos 24 y 25. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, hoy está empezando, de acuerdo al calendario bíblico, ¿qué? El séptimo mes, ¿sí? En el séptimo mes, el día 1 del mes, es decir, el día primero del mes, hoy es primero. Cuando cayó el sol, empezó ¿qué? Primero de Tisri, ¿sí? Primer día del mes séptimo del calendario bíblico, ¿ok? Y aclaro del calendario bíblico porque no estoy hablando del calendario judío. Porque de acuerdo al calendario judío, hoy es el primer día ¿de qué? Sí, de Tisri, del mes de Tisri, pero es el primer día del año. Hoy los judíos están celebrando el nuevo año. Y la Biblia no dice que hoy sea nuevo año, porque el nuevo año bíblicamente cae en el mes de Nisan, en el mes cuando se celebra la Pascua, en el mes de la Pascua. Entonces hoy, si usted tuviera la oportunidad de estar en este mismo instante en Israel hoy se está proclamando nuevo año, ¿sí? El año 5775. De hecho, está también desfasado. Está desfasado por lo menos en 220, 230 años el calendario judío, ¿sí? Le faltan más de 200 años. Entonces, hoy ellos están haciendo esto porque no atienden a la palabra. Pues la Biblia enseña que el primer mes del año pasó a ser ¿cuál? El mes de Nisan, que es el mes en el que se celebra la Pascua. Cuando aquí nos reunimos, ¿no? A celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan la celebración que hacemos tan hermosa de la celebración de Pesaj, de Pascua? Bueno, por eso hoy nosotros no estamos hablando del nuevo año. Hoy estamos hablando de Yom Teruah. De hecho, los judíos hasta le cambiaron el nombre a la fiesta. Porque los judíos le pusieron por nombre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y eso no se llama Rosh Hashanah. Esto se llama ¿qué? Yom Teruah. Y vamos a ver por qué es tan importante. Esto se llama día de proclamación. Yom Teruah. Yom, día. Yom, día en hebreo. Y Teruah es un sonido de proclamación. Sonido de proclamación que se puede hacer con shofar o cuerno, con trompetas, con la garganta. Cuando decimos grito de júbilo, eso es un
teruá. Sí, teruá es ese sonido, ¿ok?, que se emite. Entonces dice acá, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el día 1 del mes, tendrán Shabbatón, es decir, un gran día solemne. ¿Sí? Un gran día solemne significa eso. Tendrán ahí un Shabbatón, un día solemne, el cual será un memorial. Es decir, que este día debe permanecer ¿en qué? En la memoria, siempre. Un memorial, pero dice la palabra ahí que será un memorial ¿de qué? De teruá, dice así. Yo sé que tal vez usted está leyendo su Biblia popular, normal, y dice, pastor, ¿usted dónde saca todo eso que está diciendo? Bueno, yo le estoy leyendo el texto y se lo estoy traduciendo lo más próximo a lo que dice el texto en hebreo al español, ¿ok? Entonces, porque yo quiero es que usted entienda realmente qué es lo que dicen las escrituras. Entonces dice acá, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el día 1 del mes, tendrán Shabbatón, es decir, un gran día solemne, un memorial de teruá. De teruá. ¿Será un memorial de qué? De teruá. Dice, una convocación santa. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida a Yahweh. ¿Qué se debe hacer en el día de Yom Teruá? ¿Qué debe hacerse? Presentar, ¿qué? Ofrenda encendida. Y vamos a entender qué es eso de ofrenda encendida. También busquemos Números capítulo 29, 1. Le estoy dando esto como una introducción al tema de hoy. Números, libro de Números en la Biblia, capítulo 29, versículo 1. Dice, en el mes séptimo, el día primero, tendrán convocación santa y no harán ningún trabajo servil. Será para ustedes Yom Teruá. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Será para ustedes qué? Yom Teruá. Números 29, ¿no? Será para ustedes Yom Teruá. Muchas Biblias lo traducen como será día de sonar trompetas, porque es que recuerda que Teruá es el sonido, pero no es el sonido solamente de las trompetas, aclaro eso, porque ese sonido se puede hacer con los labios, se puede hacer con las palmas también. Es decir, el sonido de Teruá, escúcheme bien, es un sonido de proclamación. Es decir, es un momento de proclamación, es proclamar o aclamar a alguien. ¿Sí? Ese es el sentido de Teruá, proclamar a alguien. Entonces, por eso dice allí que se debe hacer esto, y la Biblia enseña allí entonces que será un día especial. Será para ustedes Yom Teruá, es decir, día de proclamación, día de hacer la proclamación, y después de la enseñanza vamos a hacer la proclamación como un ensayo hasta que venga el día definitivo de la gran proclamación. Y vamos a entender esto de la gran proclamación. Entonces, mis amados, Yom Teruá era una fiesta que se dispuso desde el tiempo de Moisés. Obviamente, las escrituras todas tienen varias formas de entenderse. Una de ellas es la forma profética. ¿Cómo se debe entender la Biblia? De manera que profética, es decir, para interpretarla proféticamente. Otra forma de interpretar la Biblia o las escrituras es la interpretación escatológica, es decir, una interpretación a futuro. La interpretación profética de las escrituras tiene que ver con la interpretación o tiene que ver con lo que compete a quién, a Yeshua, al Mesías, el cumplimiento de las escrituras en él, porque decimos y afirmamos que todas las escrituras tenían como propósito revelar a quién, a Yeshua. Amén. Ese era el propósito de la ley, de los profetas, de la Torá. Ese era el propósito de todo esto, revelar y mostrar al Mesías, al Salvador del mundo, aquel a quien el Padre enviaría para su salvación y mi salvación. Alabado sea Él, amén. Entonces, se tiene que interpretar de esas dos maneras. Ahora, ¿cuál es la primera interpretación de Yom Teruá
proféticamente en Yeshua. La primera interpretación proféticamente es que precisamente el Mesías, Yeshua, nació en un día de Yom Teruah. Es decir, que Yom Teruah es el día del aniversario del nacimiento del Mesías. Es decir, cuando se hizo ¿qué? Carne. Por eso el mismo apóstol Juan habló de esto. Y quiero por favor que vaya usted allí un momento a Juan capítulo 1. Tenemos ahí en Juan 1, dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos, ¿sí?, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora saltemos al versículo 14. Dice acá: y aquel Logos fue hecho carne. Dice comúnmente las versiones, ¿no? Las escrituras normales. Y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y aquel Logos se hizo carne y ¿qué? Dice, ¿y qué? Y habitó, ¿sí? Dice, y habitó entre nosotros, o en medio de nosotros. Ahora bien, esa palabra que se tradujo ahí como habitó, en su Biblia dice habitó, ¿sí? ¿O qué dice? En algunas dice tabernaculizó. Bueno, esa palabra es la palabra griega eskeno. Y la palabra eskeno significa residir en un tabernáculo, ¿sí? O morar en un tabernáculo. Esa palabra en realidad hace referencia al hecho de lo que hacían o lo que hicieron los judíos al habitar en los tabernáculos, ¿no? Cuando habitaban en tabernáculos. Entonces, lo que está enseñando la palabra es que el Mesías tomó un tabernáculo para él. Y recuerde que el Señor les dijo a los israelitas que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Para recordar que en tabernáculos o enramadas, a mí me gusta más traducir enramadas, ¿sí? Como en enramadas o en chozas provisionales habitaron en medio del desierto, porque el desierto no era para ellos el lugar definitivo, sino que estos eran enramadas provisionales que cuando la luz del Señor, cuando la nube del Señor se movía, dice que ellos tenían que desarmar todo eso. ¿Y qué debían hacer? Moverse los israelitas. Bueno, resulta que Yom Teruah es la fiesta que da introducción a Sukkot, a la fiesta de tabernáculos o enramadas. Es decir, podemos decir que desde Yom Teruah empieza a celebrarse Sukkot, la gran fiesta de los tabernáculos. Por eso la Biblia habla de 7 fiestas, pero en realidad las condensa en 3. Una que es Pesaj o Pascua, ¿sí? Otra que es Shavuot y otra que es Sukkot. Por lo tanto, Yom Teruah, día de proclamación, y Yom Kippur, día de expiación, es parte de ¿qué? De Sukkot, de la fiesta de las enramadas o de la fiesta de los tabernáculos. Entonces se nos dice acá, el apóstol Juan está diciendo en el versículo 14, dice que aquel Logos, aquel verbo, ¿sí? Aquella palabra se hizo ¿qué? Carne, es decir, tomó un cuerpo ¿qué? Humano. Por eso dice la escritura que Él renunció a ser igual a Dios, ¿sí? Y prefirió hacerse ¿qué? Hombre, para morir aún hasta la muerte y muerte en el madero. Y dice que por eso el eterno Dios lo ha levantado y le ha puesto y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es ¿quién? El Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Todo esto es para la gloria de quién? De Dios. Es decir, que cuando Yeshua
entró a este mundo y tomó un cuerpo humano, lo que hizo fue tomar una especie de tabernáculo, de enramada provisional. Y de ahí entendemos que su cuerpo, mi cuerpo, este cuerpo en el que habitamos es temporal, ¿sí? Mientras estamos en este desierto, porque la Biblia enseña comparativamente, nosotros vivimos ¿es en qué? En el desierto. ¿Salimos de dónde? De Egipto. De allá nos llamó el Señor, de Egipto. Egipto es el mundo, el pecado, la maldición. De allá nos sacó el Señor. Allá estábamos en muerte, en maldición, y el Señor nos trajo con mano poderosa a través de su Hijo, el Mesías. Nos sacó de Egipto y ahora vamos camino, ¿por dónde? Por el desierto. Y es en el desierto donde el eterno Dios se le reveló a Israel. Y por eso en este desierto es donde nosotros tenemos la revelación del eterno Dios. Y en el desierto el Señor estuvo con Israel. Ahí los iba guiando con su nube de poder, con su columna de fuego, dice la palabra. Les iba guiando. Y por eso el Señor ha enviado su Espíritu sobre nosotros, que es el que nos guía y el que nos muestra la vida en este desierto. Y vamos caminando en este desierto con el propósito de llegar un día ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿A dónde? A la Sión celestial, a aquel lugar glorioso que el Señor tiene reservado para cada uno de los que le amamos. Amén. Entonces, mientras estamos en este desierto, nosotros habitamos en un tabernáculo, en una enramada. Es esta es provisional, porque esta al morir se volverá polvo. Esta desaparecerá para cuando un día tengamos el nuevo cuerpo espiritual. Y eso fue lo que hizo Yeshua, ¿sí? Tomó un cuerpo para él, un cuerpo en el cual tabernaculizó, ¿sí? Residió como en tabernáculo, como en enramada, un cuerpo momentáneo para luego levantarse en poder y gloria. Y ese mismo levantarse en poder y gloria de Yeshua es lo que un día sucederá con nosotros cuando suene precisamente ¿qué? La trompeta, cuando suene ese teruá, ese sonido de trompeta que anunciará el retorno del Mesías. Amén. Entonces, el apóstol Juan nos dice que el Señor vino, tomó un cuerpo, residió en él como si fueran un tabernáculo, ¿ok? Ahora, ese día en que nuestro Redentor y Salvador se manifestó al mundo, ¿sí? Cumpliéndose esto de que aquel logos, aquel verbo se hizo carne y habitó como en tabernáculo, o habitó en tabernáculo en medio de nosotros, y vimos su gloria, la gloria de él, de ser ¿qué? El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y Jesús está lleno de qué? De gracia y de qué? Y de verdad. Y la gracia, recuerde, él es lleno de gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Es la paz que Yeshua ha puesto entre Dios y nosotros, porque cuando estábamos en pecado, nosotros éramos ¿qué? Enemigos de Dios, y por ser enemigos de Dios estábamos destituidos de su gloria, y al estar destituidos de su gloria estábamos bajo maldición eterna, sin ningún tipo de esperanza, dice el apóstol Pablo. Pero cuando vino el tiempo de la gracia, es decir, ese colocar esa paz entre Dios y nosotros, entonces Yeshua logró esa gloria, y por eso hoy estamos en el Señor. Entonces la gracia es la paz que Yeshua ganó en sí mismo para nosotros, para ponerla entre Dios y nosotros. Por eso Él nos reconcilió con el Padre. Por eso a través de Él tenemos entrada al Padre. Y dice que Él estaba lleno de ¿qué? De gracia. ¿Y lleno de qué también? De verdad. Que eso es lo que nosotros necesitamos, ir hacia esa verdad. Por eso Él dijo: yo soy la verdad.
Él es ese camino de verdad y hacia Él es que nos lleva el Espíritu y nos conduce día a día. Entonces el apóstol Juan nos dice que aquel verbo un día se hizo carne. Ahora, el relato del nacimiento nosotros lo tenemos allí en Lucas. Por favor, vaya un momento a Lucas para que podamos ver ese relato de lo que se nos habla, ¿no?, en cuanto al nacimiento del Mesías. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice, y escuche bien cómo le voy a leer Lucas. Cuando yo le leo a usted acá, le trato de traducir, si es del idioma griego, le trato de traducir al español lo más próximo. Y si es del hebreo, también lo mismo, al español lo más próximo. Porque lo que me interesa a mí es que nosotros conozcamos las Escrituras como tal. Amén. Ese es el propósito. Entonces dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 18. Dice, en días de César Augusto se promulgó un edicto para censar toda la tierra habitada. Este edicto fue primero que el censo que hizo Quirinio, gobernador de Siria. El censo de Quirinio fue el censo más importante históricamente, ¿sí?, en aquel tiempo, porque fue el censo a través del cual se empezó a cobrar el impuesto. Entonces, el autor del Evangelio, Lucas, nos dice que en días de César Augusto se hizo un censo. Casi cada 14 años se hacía un censo de parte del Imperio Romano. Y este censo del cual habla Lucas se hizo antes, es decir, fue primero que el censo que hizo Quirinio, o algunas versiones ponen Cirenio, ¿no?, aunque el nombre como tal es Quirinio o Cirenio, ¿sí? Entonces, él nos está hablando, Lucas nos está diciendo, entonces ya nos está mostrando más o menos de qué censo nos habla él, para que ubiquemos las fechas. Entonces dice acá, en día de César Augusto se promulgó un edicto para censar toda la tierra habitada. Este censo fue primero que el censo que hizo Cirenio o Quirinio, gobernador de Siria. E iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, o sea, Belén. Betlehem es casa del pan, por cuanto era de la casa y familia de ¿quién? De David. Por eso fueron a Belén, o a la casa del pan, ¿sí? Allá, a Belén, a Betlehem, para ser inscrito junto con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron a María los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque ellos no encontraron lugar en el alojamiento. Y en aquella región había pastores acampando a cielo abierto. ¿Estaban a qué? A cielo abierto, como hoy, ¿sí? Hay un cielo en medio de Israel, debe haber un cielo abierto, porque aún no ha entrado ¿qué? El invierno, ¿sí? Porque el invierno entra por allá a finales de noviembre, y en diciembre ya el invierno recia. Por eso Yeshua no pudo haber nacido en diciembre, ¿sí? Porque en diciembre en Israel está en medio de ¿qué? Del invierno terrible, ¿no? Pero acá estaba un cielo ¿qué? Abierto. Entonces dice acá, en aquella región había pastores acampando a cielo abierto, guardando, ojo con ese dato, ¿qué estaban haciendo ellos? Guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban guardando las vigilias. Cuando se usa la expresión guardar la vigilia, esta expresión comúnmente se usaba para el acontecimiento de lo que se conocía como la luna nueva. Hoy, por ejemplo, hay luna nueva, ¿sí? Al haber luna nueva, la luna no se ve, ¿ok? Entonces,
para ellos el mes empezaba ¿con qué? Con la luna nueva. Entonces tenían que estar viendo, ¿sí?, la luna nueva para poder detectar cuándo empezaba ¿qué? El mes. Entonces de esa manera lo hacían. No tenían toda la tecnología que nosotros tenemos ¿qué? Hoy. De hecho nosotros ya ni nos fijamos si hay luna nueva o luna llena, cuarto menguante. Y uno le pregunta a la gente ¿qué es eso? Y la gente ni siquiera sabe. Eso lo tenían que hacer en aquel entonces para poder marcar las estaciones y ¿qué? Y los tiempos. Y por eso más que todo la luna nueva, porque la luna nueva no se ve, está totalmente ¿qué? Oculta. Entonces dice la escritura allí, ¿sí?, que ellos estaban allí guardando las vigilias de la noche, ¿no? Y dice acá, y un ángel del Señor, o sea, ellos estaban atentos ahí, en medio de las vigilias, allí atentos, ¿no? Allí, ¿dónde estará? Porque cuando se empieza a ver el primer cuernito, ¿no?, de la luna, quiere decir que ya hubo la luna, ¿qué? Nueva. Entonces es allí donde dan la instrucción y suenan ¿qué? El shofar, ¿no? Para decir que ha empezado un nuevo mes. ¿Ok? Entonces dice acá, y un ángel del Señor, ojo, ¿quién? Un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel ¿qué? Les proclamó. Ojo, ¿qué hizo el ángel? Proclamó. Día de proclamación. El ángel les proclamó: no teman. Por eso la proclamación del Mesías está supeditada a los ángeles. Por eso cuando él regresa dice, y sonará trompeta, ¿sí? Y con voz de ¿qué? De arcángel, ¿sí? Con voz de arcángel, porque son los mensajeros del eterno Dios los que proclamarán ese grandioso día. Es decir, ya se dio un cumplimiento de Yom Teruah, cuando nació ¿quién? El Mesías. Ahora imagínense a ese ángel, a ese mensajero proclamando, tanto que todos los pastores que estaban allí tuvieron ¿qué? Temor. ¿Cómo sería, no? El impacto cuando él les dice no teman, ¿sí? No teman. ¿Cómo sería esa voz de ángel allí, esa voz del mensajero del eterno Dios? Y les dice, pues he aquí, yo les doy buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Era el día de proclamación. Ellos estaban allí atentos, ¿sí? Atentos a las vigilias de la noche, atentos a Yom Teruah, atentos a ese momento. Y de repente, en medio de estar atentos, ellos vieron la gloria de Dios a través de un ángel. Ahora, ¿quiénes verán entonces la gloria de Dios? Los que estén ¿qué? Atentos. Pero no atentos a la luna, ¿no? ¿Sí? No atentos ahora que salgamos allá o no a ver si nos habla un ángel, ¿sí? Obviamente todo esto debemos tomarlo como algo simbólico. Atentos al regreso del Mesías. Ahora, estos pastores estaban allí atentos y vieron allí al ángel. Un ángel que les daba una palabra de poder y le decía, hoy, ¿cuándo? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Y le dice, y esto les servirá de señal: hallarán al niño o a un niño envuelto en pañales y acostado ¿en dónde? En un pesebre, es decir, en un lugar donde se supondría que no debería estar, ¿sí? Entonces esa fue la señal. O sea, ¿por qué nació en un pesebre? Porque esa era ¿qué? Una señal. Era una señal, ¿sí? Y dice acá, y repentinamente, ojo, junto con aquel ángel, ojo, apareció ¿qué?
una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz sobre los hombres de buen pensamiento. Gloria a Dios. Empezaron un ejército glorioso de ángeles, un ejército del eterno Dios, todos proclamando, todos dando voz de ¿qué? De teruá, ¿sí? O de truá, que es lo más correcto, ¿no? Pero si usted dice teruá no hay problema, ¿sí? Voces de truá, ahí dándolos y dando y dando y dando. Era el día de proclamación. Ese día fue glorioso, ese día fue especial. Se dio la proclamación: sobre esta tierra nacía el Salvador y la esperanza del mundo. Por eso para nosotros hoy es un día especial, porque hoy estamos celebrando un día más del gran acontecimiento. El verbo, el logos, aquella palabra se hizo carne para habitar en medio de nosotros, para tomar un tabernáculo para Él, para habitar en medio de ¿quién? De nosotros. Y dice acá: y aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos ahora a Betlehem y veamos esto que ha sucedido, lo cual nos ha manifestado el Señor. Y apresurándose fueron y hallaron juntos a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue declarado acerca del niño. ¿Qué les fue declarado acerca de aquel niño? ¿Que él era quién? El Salvador, el Mesías y Señor. ¿Quién era él? ¿Qué proclamamos nosotros que es Jesucristo? El Salvador, el Mesías y ¿qué? Y el Señor. ¿Qué vamos a decir? ¿Quién es Yeshua? El Salvador, el Mesías y el Señor. ¿Usted lo está viviendo así para su vida? ¿Usted lo tiene a Él como su Salvador? ¿Él es la fuente de su salvación? ¿Sí o no? ¿Es su Mesías? Para usted Él es el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Amén. ¿Es su Señor? ¿Está viviendo conforme a su voluntad? ¿Está viviendo conforme a lo que Él le ha dicho? Mire que me gusta lo que dijeron el ejército celestial. Lo que dijo el ejército celestial: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz sobre ¿quiénes? Sobre los hombres de buen pensamiento. Buen pensamiento, la palabra que aparece es pensamiento. Por eso el apóstol Pablo hablaba de transformar constantemente ¿qué? El espíritu de nuestro pensamiento. Y mi pensamiento será transformado de acuerdo a la palabra. Y un buen pensamiento es un pensamiento que es acorde a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra del eterno Dios. Amén. Por lo tanto, aquella persona que tiene su pensamiento de acuerdo a las escrituras será aquella persona que escucha un día aquel gran momento del sonido de truá, aquel gran momento cuando suena la trompeta que avisa que el Señor ¿a qué? Ha vuelto, que viene por su iglesia, porque el Señor regresará por su iglesia, porque Él le dijo: yo me voy, pero vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Yom Truah tiene que ver con el tiempo de que Él venga por su pueblo. Es la proclamación de trompeta. Eso es lo que significa. Entonces dice acá: hallaron allí a María, a José y al niño acostado en un pesebre, y después de verlo, manifestaron lo que les fue declarado acerca del niño. Y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de las cosas que estos decían. Y obviamente aquí esta no es una predicación para pastores, pero de eso es lo que se trata el ministerio de un pastor. Como pastores estamos llamados constantemente a declarar quién es el Mesías,
a dar fe y testimonio del Salvador, a hablar y enseñar acerca de aquel que es el Cristo, el ungido, aquel que vendrá otra vez. Y por eso, como pastor, mi deber es constantemente estarles a ustedes reforzando esto, hablándoles estas maravillas, diciéndoles: prepárense, porque pronto estamos para el gran sonido de Truá. Cuando suene la final trompeta, cuando suene esa voz de arcángel, y los que tengamos ese buen pensamiento, es decir, un pensamiento de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Torá de Dios, de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a sus mandamientos, y nos hayamos conectado con el Señor, será los que veamos aquel gran momento, aquel gran día. Y yo anhelo ese día. ¿Cuántos anhelan ese día? Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día, cuando sea llevado a la Sión celestial. Por eso hoy es un día tan importante para nosotros, ¿sí? Entonces, el texto de Lucas nos deja ver claramente que ese día no era un día normal. Era un día de guardar las vigilias que se hace en medio de Yom Teruah. Y precisamente se guardaban las vigilias para poder tocar ¿qué? La trompeta, o poder tocar shofar, ¿sí? Que se avisaba que había empezado un nuevo ciclo, una nueva bendición. ¿Y qué más? Que el Hijo de Dios se había hecho hombre para habitar en medio de nosotros. El verbo, el logos, se hizo ¿qué? Carne, para habitar en medio de nosotros. Ahora bien, proféticamente, entonces, entendemos que Yom Teruah tiene que ver con el nacimiento del Mesías, es decir, con el hecho de hacerse ¿qué? Carne, de hacerse ¿qué? Hombre, ¿sí? Para habitar en medio de nosotros. Pero también Yom Teruah tiene que ver con el hecho de su regreso, con el hecho de estar preparados para Él, de estar preparados para ese momento, de ese final de las grandes cosechas. Y por eso en 1 Corintios 15:52 encontramos sobre esto, se nos habla. 1 Corintios 15. Veamos desde el versículo 45, leamos. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante, que da vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es decir, el hombre, la imagen del terrenal, que es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Cual el terrenal, así también son los terrenales. Es decir, nosotros tenemos que definir si vamos a vivir como si nuestra vida definitiva toda fuera en esta tierra, o entendiendo que nuestra vida es pasajera y que vamos a heredar algo mayor y más glorioso. Si vivimos pensando que esta vida es definitiva, pues vamos a vivir conforme a todo lo que hay en esta vida, conforme a los deseos del mundo y conforme a todo lo que el mundo nos muestra. Y así será nuestra vida. El problema es que a la eternidad pasaremos en maldición. Pero si nosotros vivimos como vivía Israel, entendiendo que en el desierto era algo ¿qué? Pasajero, y que vivían en tabernáculos, en chozas, pero porque eran pasajeras, porque su verdadera habitación no iba a estar allí, sino ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Así nosotros debemos entender que en este cuerpo que vivimos, nuestra alma vive, es algo pasajero, pero que el día de mañana tendremos un cuerpo espiritual glorioso, conforme a la gloria del celestial. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese cuerpo? Entonces dice acá: el primer hombre, versículo 47, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, así también son los terrenales. Y cual el celestial, así también son los celestiales. Es decir, cada uno de nosotros decidimos a quién nos parecemos. ¿Y a quién nos debemos parecer? ¿Al terrenal o al celestial? Ok. Dice acá: y así como hemos traído la imagen del terrenal, sí, porque estamos bajo esta naturaleza, es indiscutible, pero esta naturaleza es ¿qué?
pasajera. Esta estadía en este mundo es ¿qué? Pasajera. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Es decir, no se amañe en esta tierra. Disfrute de lo que Dios le ha dado en esta tierra. Pero esta tierra no es su propósito último. No es su finalidad. Mientras esté aquí, dele la gloria a Dios y viva para Él, preparándose para lo eterno. Amén. Prepárese. Y eso es lo que tenía que hacer Israel en el desierto. Pero a veces parecía que a ellos se les olvidaba hacia dónde iban. Por eso a usted no se le puede olvidar hacia dónde va. Por eso estas celebraciones continuas son un ensayo, a fin de que nos preparemos y no se nos olvide cuál es nuestro propósito. Amén. No se nos puede olvidar el propósito eterno. Entonces dice acá: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda ¿qué? La incorrupción. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese será ese gran toque de trúa que nosotros estamos esperando. Y mientras lo esperamos, lo que hacemos es ¿qué? Ensayar, para poder estar en la herencia de la vida eterna. Y a eso hemos sido llamados, a poder heredar ese nuevo cuerpo, esa nueva morada a la que el Señor nos llevará. De hecho, la Biblia enseña, y eso lo voy a hablar ya en Sukkot, que el Señor nos llevará a su Sukkah, dice el libro de Salmos, que en su Sukkah tendremos nosotros refugio. Allá el Señor nos llevará. Mientras tanto, aquí estamos en un ensayo para ese gran día de proclamación. Ahora, ¿qué se supone que se tenía que hacer en Yom Teruah? Si volvemos a Levítico 23, versículo 24 al 25, allí se nos dice que Yom Teruah era una fiesta que debía celebrarse presentando ofrenda ¿qué? Encendida. ¿Qué se debía presentar? Ofrenda encendida. Es decir, que se pide que en la celebración de Yom Teruah se presente una ofrenda ¿qué? Encendida. Obviamente en aquel tiempo, en la antigüedad, las ofrendas encendidas eran holocaustos que se ponían sobre el altar y se presentaban ¿a quién? Al eterno Dios. Pero ¿cómo interpretar eso hoy a nosotros? ¿Cómo aplicarlo a nosotros? Si esta palabra es viva y es permanente y se debe interpretar para nosotros, ¿cómo debemos entender entonces aquella ofrenda encendida? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Qué es la ofrenda encendida? Entonces, en Salmos, capítulo 141, versículo 2, nos dice, vaya por favor, Salmos 141, versículo 2. David, en ese salmo dijo: sea puesta mi oración delante de ti como ¿qué? Como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sea puesta mi oración delante de ti como ¿qué? Como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. David está hablando que el incienso es ¿qué? La oración. Es decir, la interpretación profética hoy de Yom Teruah, al haber venido Yeshua y al haberse hecho carne y haber habitado entre nosotros, nos deja un legado de preparación. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿A través de qué? De la oración. La oración debe ser algo constante y continuo en la vida ¿de quién? Del creyente. Esa es la forma de presentar nuestro incienso a Dios. Esa es la forma de presentar nuestra ofrenda encendida, nuestra ofrenda de incienso al eterno Dios. A veces nos dedicamos a tantas cosas
Y estamos yendo de aquí para allá, de allá para acá, vamos, corremos y nos llenamos de tantas cosas que no hay tiempo para la oración. Cuando la forma de presentarnos continuamente ante el eterno Dios es a través de ¿qué? De la oración. Y esa es nuestra ofrenda encendida que presentamos continuamente a Él. Por eso David decía que su oración, decía, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Entonces el incienso que nosotros damos ante el eterno Dios es nuestra constante oración a Él. Yo no le voy a preguntar a usted cuántas horas se dedica a la oración, pero es algo necesario, porque es la forma de mantener conectado nuestro espíritu con Dios. Y es a través de la oración también que podemos recibir la bendición del eterno Dios. No podemos descuidar la oración. Ahora, dice él aquí, sigue diciendo, el alzar de mis manos como la ofrenda de ¿qué? De la tarde. ¿Qué significa el alzar de sus manos? ¿Qué significa esa expresión, alzar de sus manos? ¿Sí? Las manos, comúnmente, en la Biblia, y son expresiones hebraicas, está condicionada al trabajo, ¿cierto? Y el trabajo, simbólicamente en la Biblia, se mira como las acciones, como las actitudes, como nuestro obrar. Es decir, David está presentando su vida y dice, mi oración delante de ti como un incienso y el alzar de mis manos como ofrenda. Lo que él está diciendo es mi actuar, mi vivir, mi proceder, mi obrar delante de ti. Las manos representaban eso. Lo presento como una ofrenda. Pregunta, ¿estamos obrando y actuando de acuerdo a la voluntad del eterno Dios? Nuestro actuar es lo que se presenta delante del eterno Dios como nuestra ¿qué? Ofrenda. Es decir, una de las maneras de ofrendar al eterno Dios tiene que ver con nuestro actuar. ¿Cómo estoy actuando? ¿Lo estoy haciendo a la luz de la palabra o mi actuar está supeditado a mis deseos, a mis gustos, a mis emociones y simplemente me dejo llevar por las cosas de este mundo, me dejo llevar por las cosas y deseos de esta carne y simplemente mi actuar es ese? ¿O me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios? Y ese actuar, porque eso de las manos, el alzar las manos, eso es el actuar, las obras, el obrar. De eso se trata. Entonces, Yom Teruah era una fiesta en la que se presentaba ofrenda encendida. Pero obviamente hoy ya no vamos a coger un cordero, ni vamos a tomar un animal y lo vamos a colocar allí en un holocausto y lo vamos a prender, Señor, que suba delante de ti como olor grato. No, hoy somos nosotros los que nos presentamos delante de Dios con nuestro orar. Es decir, con nuestro compromiso y nuestra intimidad con el eterno Dios, con ese tiempo que pasamos con Él, pero también con nuestro obrar continuamente, con nuestro caminar, con el movernos hacia dónde vamos, si lo estamos haciendo conforme a la voluntad del eterno Dios. Y esto debe ser algo continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Es decir, yo no puedo desfallecer. Por eso el Señor dijo, velen y oren, porque ustedes no saben cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Estén velando, estén orando. Es decir, permanezcan en esa actitud adecuada, viendo, ensayando continuamente, ensayo tras ensayo, para mejorar cada día. Porque a medida que uno ensaya, uno va ¿qué? Mejorando, ¿o no? Si usted ensaya, usted va mejorando. Así hacen los atletas. Cada día mejoran sus marcas porque están constantemente ensayando y hoy prueban mejorar su marca y luego vuelven a mejorar para mejorar, y cada día estamos llamados a eso, a ascender, a subir al trono de la gloria. De eso se trata Yom Teruah. Entonces, la oración
y el actuar se convierten en nuestro incienso, en nuestra ofrenda encendida al eterno Dios. Nosotros estamos llamados, por lo tanto, a vivir en esta bendición, en esa gracia. Mira lo que decía Isaías, capítulo 1, versículo 11. Dice: ¿de qué me sirven, decía el eterno Dios a Israel, de qué me sirven sus sacrificios abundantes? Dice Yahweh, harto estoy de holocaustos de carneros, de la grasa de ganado engordado, de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Eso no me agrada. En realidad, esto no era lo que el eterno Dios quería. Él quería era la disposición ¿de qué? Del corazón de cada uno de ellos. Por eso, cuando hacían estas cosas, se convertían en abominación al eterno Dios. Dice Proverbios capítulo 15 versículo 8. Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, pero la oración de los rectos es su deleite. Ahí estamos entonces nosotros llamados a estar en esa intimidad, en esa gracia, en esa gloria, que nos convirtamos nosotros en ese templo, en ese tabernáculo en el que resida el Espíritu de Dios, en el que se esté proclamando continuamente el regreso del Mesías, que seamos conscientes de esa verdad hasta que sea un hecho, sea una realidad. Por eso el Señor decía a través del profeta Isaías, Isaías 56:7, abra por favor su Biblia ahí. Dice allí: haré que sean conducidos a mi santo monte y que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios me serán deleitosos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuándo seremos nosotros aceptables delante de Dios? Cuando seamos llamados una casa de oración. Ahora, no es esta casa, este lugar, este templo. ¿Quién es la casa? Nosotros, la iglesia, el pueblo santo de Yahweh. Esa es la casa de Yahweh. Y esa casa debe constituirse en una casa ¿de qué? De oración, de ruego, de súplica para todos los pueblos. De ahí que entendemos y vemos esa gran imagen gloriosa en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice aquí: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían ¿qué? Arpas y copas de oro llenas ¿de qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? No se trata de andar con un incienso para arriba y para abajo, ¿no? Vamos. Y el humo, ¿no? Que llegue el humo, que llegue el olor agradable al Señor allí. El incienso es ¿qué? Las oraciones. ¿De quiénes? De los santos. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Usted no es parte de los santos? A ver, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Cómo así? No me asusten. De nosotros. Es la iglesia la que está llamada a ser ¿qué? Santa. Apocalipsis 8:3 y 4. Apocalipsis 8:3 y 4 dice: y vino otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, la oración tipifica una vida que está orientada ¿por quién? Por el eterno Dios. Una vida que está guiada por el eterno Dios. Y hoy en este ensayo, el llamado es a ese, a elevar incienso al eterno Dios. Elevar las oraciones de los santos.
que tiene que ver con nuestro actuar también, que tiene que ver con nuestra manera de vivir, que tiene que ver con santidad precisamente. Es la oración ¿de quién? De los santos. Y para ser santo debemos vivir de manera ¿qué? Santa, apartada para el eterno Dios. Por eso habla de la oración ¿de quiénes? De los santos. No es la oración de cualquiera, no es la oración de un rezandero, porque hay mucha gente que se dedica a eso y uno los ve, ¿no? Y son fieles, ¿no? Y usted los ve ahí y pasan, ¿no? Y eso rezan y oran y hacen una cosa y otra, pero su vida no ha sido apartada para el eterno Dios. Es la oración de los santos, es la oración de aquellos que viven en santidad, de aquellos que esperan al Mesías, de aquellos que se preparan día a día para aquel gran glorioso momento, para estar con su Señor. Amén. No es la oración de cualquiera, es la oración ¿de quién? De los santos. Eso hace de nosotros entonces un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Romanos 12:1 dice acá: por consiguiente, hermanos, les ruego, mira lo que dice Pablo, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo y santo, que esto es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Un sacrificio ¿qué? Vivo, santo, en santidad. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso Yom Teruah tenía como propósito presentar ofrenda encendida. Y en ese presentar ofrenda encendida, el Señor nos está llamando es: presenten sus vidas como sacrificio ¿qué? Vivo y santo. Que eso es lo que ¿qué? Agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que presentemos nuestras vidas como un sacrificio ¿qué? Vivo y santo. ¿Qué es lo que le agrada al eterno Dios? Que presentemos nuestras vidas como un sacrificio ¿qué? Vivo y santo. Si yo presento mi vida como un sacrificio vivo y santo, apartado para el eterno Dios, dedicado para Él, viviendo conforme a su Torah, viviendo conforme a sus mandamientos, viviendo conforme a su instrucción, entonces me estaré preparando constantemente para poder entrar a la tierra prometida, para poder ir al lugar de reposo, al lugar glorioso, a la celestial, la Sion celestial. De ahí que el apóstol Pablo entonces dijera a los colosenses en el capítulo 3, el versículo 5: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Es decir, todas aquellas cosas que nos llevan a la mundanalidad, para dedicarnos como un sacrificio limpio delante del eterno Dios. Por eso nosotros nos presentamos, y con esto termino, Romanos 6:13, dice el apóstol Pablo: tampoco presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos en medio de los muertos. ¿Cómo nos tenemos que presentar nosotros? ¿Vivos en medio de qué? De los muertos. Cuando habla de los muertos no está hablando de los muertos físicamente que están en una tumba. Están hablando de ¿cuáles muertos? Los muertos espirituales, los que están apartados de Dios, los que no pueden presentar ofrenda encendida al eterno Dios. Una persona que no tiene su espíritu, no puede celebrar Yom Teruah, porque no podrá presentar nunca su vida como ofrenda ¿qué? Encendida. Preséntense, dice el apóstol. Dice él: tampoco presenten sus miembros como instrumento de iniquidad. Mi vida no es un instrumento para la iniquidad. Mi vida no es un instrumento para el pecado. Ahora en el Señor mi vida tiene un propósito: presentarme a mí mismo, a Dios, como vivo, como un sacrificio vivo en medio de ¿qué? De los muertos. Ese es el propósito de Yom Teruah. Cuando uno lee esto en griego, esto se ve mejor en griego, ese texto que les acabo de leer ahí de Romanos 6:13, porque resulta que el texto está compuesto en aoristo.
Auristo es una forma de ordenar. En pocas palabras, cuando él dice, tampoco presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Él está diciendo en pocas palabras, háganlo y punto. No tienen otra opción. Eso es lo que él está diciendo. Porque la otra opción sencillamente es la muerte. Y no creo que ninguno de nosotros deseemos esa opción. Por lo tanto, nosotros nos presentamos ante Dios como una casa viva, ¿no? Nos presentamos para ser edificados como casa espiritual. Y John Truah tiene eso, como propósito eso. Y John Truah, al declarar proféticamente que el logos, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Nos está invitando a vivir como Él vivió, para ser edificados como una casa espiritual, donde resida la gloria de Dios. De ahí que el apóstol Pedro dijera eso, ¿no? Ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. ¿Por medio de quién? De Yeshua el Mesías. Es decir, que cada día nos preparamos para ese momento, para ese acontecer. Cuando suene aquella trompeta, cuando llegue aquel momento que todos nosotros estamos deseando, aquel momento con el que de una u otra manera soñamos, o particularmente yo sueño, ¿sí? Aquel momento como lo describió el apóstol Pablo, porque Él, el Señor mismo, en medio de llamado, de mando, en medio de la voz del arcángel y en medio de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Eso fue lo que dijo el apóstol. Porque Él, el Señor mismo, en medio del llamado de mando, en medio de la voz del arcángel y en medio de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Hoy estamos aquí, mis amados, para dar un sonido de teruá, pero más para dar un sonido de teruá o de truá, ¿sí? Estamos para presentarnos, como dice la palabra, como ofrenda ¿qué? Encendida al eterno Dios. Hoy celebramos un año más del nacimiento del Mesías. Hoy celebramos que el verbo, la palabra, el davar, el logos, se hizo carne y habitó en tabernáculo en medio de nosotros. Hoy celebramos, hoy recordamos una vez más el anuncio que dio el ángel. He aquí, les traigo buenas noticias de salvación, pues les ha nacido un Salvador que es Mesías y Señor. Esas son las buenas nuevas de John Truah. Y eso nos lleva al futuro, al esperar aquella trompeta que sonará esa trompeta de proclamación. Por lo tanto, estemos preparados para que cuando suene esa trompeta de proclamación, nosotros podamos estar en el Señor como un sacrificio vivo y agradable. ¿Cuántos quieren ser sacrificio vivo y agradable? Coloquémonos de pies en esta noche.